Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el programa Periodistas y hoy estamos con una primera línea. Zulema Alanes, un abrazo cordial. Gracias por estar con nosotros, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, periodista de muchísima experiencia. Estamos con Robert Brockman, periodista independiente, autor de un montón de libros, ni mencionarlo porque se nos acaba el programa. Raúl Peñaranda, lo mismo, actual director de Brújula Digital y hasta hace poquito el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, de tal modo que son periodistas de alta gama. Quiero empezar ofreciéndoles la palabra, si les parece, empezar comentando lo que ha sido la cumbre por la justicia o la cumbre de justicia, presentes, ausentes, conclusiones. Raúl, ¿quieres tomar la palabra? Claro que sí, gracias. Un saludo a mis colegas. Gracias, Amalia, por invitarme a tu programa. Importante la cumbre de ayer. Obviamente solamente es el inicio. De ahora en adelante habrá mucho tiempo para trabajar, etcétera. Esta es una cosa de largo plazo. Pero en cuanto a los ausentes, que tú lo has mencionado, y creo que es muy importante decirlo, 5 autoprorrogados que no han sido invitados. Se aclaró, el presidente Saucedo del Tribunal Supremo de Justicia aclaró que por un error les habían mandado las invitaciones, pero que no estaban invitados esos 5. Ahí tenemos ya un primer elemento muy importante. Realmente estos 5 autoprorrogados no tienen legitimidad. Estos 5 autoprorrogados han sido parte de una corrupción judicial muy importante. Aunque también habrá que decir que permitieron, seguramente ya habiéndose más debilitados, no impidieron o permitieron que se desarrollen bien las elecciones presidenciales de este año, primera y segunda vuelta. Pero ahí tenemos un primer elemento, creo que es muy importante, que tiene que ver con otro, que es la declaración nuevamente de Samuel Doria Medina señalando que hay que eliminar el Tribunal Constitucional. De nuestra Constitución. El Tribunal Constitucional apareció en Bolivia y en otros países de la región a principios de los 90, una idea que venía de Europa y que en general ha sido fallida en todos los países en que ha sido aplicada. Algunos países la rechazaron, Chile, Argentina. Los que sí aceptamos y cedimos a esa presión, resultó un experimento fallido. El Tribunal Constitucional ha sido lo peor que nos ha sucedido. Primero le aceptaron a Evo un tercer mandato cuando la Constitución solo decía 2. Luego sobre el 21F, sobre el referéndum, le aceptaron un cuarto mandato. Cuando llega Yanine Áñez al gobierno, la aceptan nuevamente, pero luego para zafarse dicen, no, era solamente un comunicado. O sea, siempre este tribunal ha estado en manos del gobierno. Me quedo aquí para no hablar más, pero hay otro tema. Si se llegara a suspender, como ha pedido esta cumbre judicial, a los 5 autoprorrogados, si se lo suspendiera, no sé cuál es el mecanismo para poder hacer aquello, pero eso es el pedido que surge de la cumbre. Ya no tiene quórum el Tribunal Constitucional, porque quedan solamente 4 miembros, necesitan 5 como mínimo para funcionar. Entonces, casi que así que se estaría inviabilizando al Tribunal Constitucional de facto si es que los 5 autoprorrogados son suspendidos. Zulema, otros ausentes, como el ministro de Justicia, por ejemplo, brilló por la ausencia. El ministro de Justicia brilló por su ausencia, como también el vicepresidente Lara, ¿no? Creo que ahí se manifiesta y se pone en evidencia uno de los problemas que ha sido reiterado en esta primera etapa de asunción del gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? El ministro de Justicia, primero que ha echado por la borda las promesas electorales de Rodrigo Paz y del propio Lara, en el sentido de que ellos tenían una percepción sobre lo que era el Ministerio de Justicia, un espacio, decía Rodrigo Paz, para bueno, consolidar la penetración o la intervención directa del Poder Ejecutivo sobre las decisiones del sistema judicial, un espacio desde donde se permitían las coimas en la justicia, la corrupción, etcétera, etcétera. Y hoy la gente le está reclamando porque en esta dinámica todo hace ver de cuoteo o de garantizar un espacio
para su vicepresidente. Esa idea quedó truncada y de hecho... ¿Crees que debería cerrarse, Zulema? ¿Tú crees que debería cerrarse Ministerio de Justicia? Yo creo que sí, creo que el Ministerio de Justicia debería cerrarse porque estamos hablando de un poder del Estado. Estamos hablando de que el sistema judicial es en sí un poder del Estado. Es como si se nos ocurriera poner un ministerio, una oficina adjunta al Tribunal Supremo Electoral o alguien que esté por encima del poder ejecutivo, digamos, ¿no? Entonces, ¿Crees que no fue el ministro de Justicia? yo creo que no fue ni el ministro de Justicia ni el señor Lara, porque este tema que estoy planteando, pues está en el centro del debate, ¿no? El reclamo para el cumplimiento de las promesas electorales, ¿no? Y porque además el ministro de Justicia ha sido seriamente cuestionado. El propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que se va a investigar qué pasó con el proceso del ministro de Justicia recientemente posicionado, ¿no? Hay algunas cosas más allá de los dimes, diretes, que creo que es un tema que hay que esclarecer. ¿Qué pasó en el proceso de Belaunde? ¿Cuál fue el rol del ministro de Justicia en estas coimas que se denunciaron, en el manejo del $1.000.000 que le estaba costando a Belaunde el permanecer en Bolivia bajo la figura del refugio político, etcétera? La gran pregunta que se han formulado autoridades judiciales es decir, ¿dónde está el expediente? Hay que descubrir dónde está el expediente del ministro de Justicia, ¿no? Entonces ahí hay un problema que no está resuelto y por supuesto que de alguna manera ha echado algunas sombras sobre esta cumbre judicial que en sus conclusiones iniciales pues ha puesto demasiado acento. Esa es la percepción también de quienes han seguido de cerca la jornada de ayer, una jornada muy rápida, una jornada que ha tomado mediodía en los actos de inauguración y qué sé yo, y apenas mediodía también en la organización de comisiones, y que ha puesto acento en el tema del presupuesto. Muy importante, pero no es el único, porque este tema de la justicia no se resuelve solamente con plata, Mari. Pero empieza la solución con plata. Robert, ¿tú qué dices? ¿Por qué no habrá ido el ministro de Justicia? Su vínculo con Lara es evidente a estas alturas. ¿Y qué dices de la propuesta de Doria Medina respaldada por Raúl? Yo no creo que debería cerrarse el Tribunal Constitucional, pero ¿tú qué dices? Bueno, para comenzar, hablando sobre la cumbre judicial, creo que, como bien dice Zulema, ha sido rápida y apresurada, pero es una buena señal porque establece apenas el inicio de una ruta crítica que es absolutamente estratégica y significativa para este gobierno, no solo para este gobierno, sino para la reforma estructural de la justicia que es tan importante en el largo plazo para el Estado boliviano, para la sociedad boliviana. Eso en primer lugar. Luego, acerca de la anulación del Tribunal Constitucional, que es esta propuesta de Doria Medina y Raúl la respalda, yo también estoy de acuerdo. De hecho, en muy pocos países existen a la vez un Tribunal Constitucional y una Corte Suprema de Justicia, ¿no? En Alemania solo existe Tribunal Constitucional, en Estados Unidos solo existe Corte Suprema de Justicia, ¿no? En ambos casos, en el caso de Estados Unidos, la Corte Suprema es la que interpreta la Constitución y en el caso de Alemania, el Tribunal Constitucional es el que imparte también justicia en última instancia, ¿no? Entonces, como que la existencia de ambos se sobrepone, se pisan los callos, y ahí el que sale sobrando claramente es el Tribunal Constitucional, porque ya lo ha señalado Raúl, ha sido más un obstáculo que otra cosa en todos los aspectos y en todas las cosas que ha tocado, ¿no? Otra cosa importantísima, el resultado de la cumbre judicial también es este pedido del 5% del presupuesto nacional, que es un mínimo y que siempre se había señalado que estaba muy por debajo de lo que gastaba el gobierno en su presupuesto, por ejemplo, para los temas de comunicación y propaganda, ¿no? Pero muy por debajo. Entonces, imagínate el grado de importancia que tiene. Es muy importante que tenga el suficiente presupuesto. Y luego, sobre el tema del Ministerio de Justicia.
¿Debería existir o no debería existir? Yo realmente no lo sé. Me confieso mi ignorancia en el tema, no sé lo suficiente acerca de su función específica. Me parece que es una especie de punta de lanza, de cuña, de puerta en el zapato de parte el zapato puesto en la puerta por parte del Ejecutivo en el Poder Judicial para poder influir y pues hacer cosas que son indebidas, que no tienen el Poder Ejecutivo no tiene lugar en el Poder Judicial, y me parece que podría ser esta una forma de incidencia. ¿Se lo puede eliminar? Probablemente sí, ojalá que sí. ¿Y qué es lo que está pasando con este ministro en particular? Caramba, qué mal comienzo que ha tenido, un mal comienzo por todos los antecedentes que dice tener. Esta es claramente una cuota del vicepresidente Lara. El vicepresidente Lara ya se ha revelado a sí mismo como un problema en este tema de las cuotas y de las cosas que quiere hacer, y quitar en este momento a su ministro podría causar un problema más amplio que simplemente cambiar un ministro. Así que el tema es ante todo delicado y habrá que ver cómo lo puede manejar el presidente Paz. Tribunal Constitucional debe cerrarse. Pienso que no. Pienso que funcionó bien cuando los miembros del Tribunal Constitucional eran probos. Ahora, no solo el Tribunal Constitucional, todo el aparato judicial fue utilizado por el MAS. Es decir, cuando tú logras una mayoría tan grande, sobrepasas los 2/3 en el Parlamento, tú puedes hacer lo que quieras con el país y no tiene que ver con esa institución que se llama Tribunal Constitucional. También manejó el Tribunal Supremo de Justicia, también manejó el Tribunal Electoral. Claro, es el riesgo de un caudillo que obtiene un respaldo popular por encima del 60%, ¿no? Está muy bien que los presidentes no tengan mayoría y que hayan muchas representaciones políticas en el Parlamento, de tal modo que no es el Tribunal Constitucional el problema. Recordarán ustedes que cuando se constituyó el Tribunal Constitucional, estaba el doctor Rivero, si no me equivoco, de presidente, y otros que fueron un lujo de tribunos, y hay una constitución que pone los límites. El punto es que cuando estás en concubinato con el poder ejecutivo y te conviertes en un instrumento del caudillo, pues haces y deshaces y violas todas las normas y la propia Constitución, señores que le aumentaron y le quitaron e interpretaron lo que les dio la gana al servicio de Evo Morales. Pero eso podía hacerlo el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo de Justicia, si tuviera algún atributo en caso de no existir el Tribunal Constitucional. Por eso a mí me parece que tiene que ver uno con las normas, con los límites, y la Constitución le pone límites al Tribunal Constitucional y dice para qué sirve. Y tiene que ver con el momento político, lamentablemente, y tiene que ver con quiénes integran ese Tribunal Constitucional. Ahora están encaramados los señores autoprorrogados, y a mí me parece tan bueno, pero tan bueno, que además de pedir presupuesto, esta cumbre judicial, la resolución es fuera los prorrogados, porque son de verdad un tumor maligno dentro de la democracia. He dicho. ¿Alguien quiere réplica? No, sí, efectivamente, tiene que haber una instancia que interprete la Constitución, que ayude no solamente no a interpretar, sino a garantizar la plena vigencia de la Constitución, pero no sé si tendrá que ser un tribunal constitucional necesariamente. Cuidado que la justicia siga siendo una especie de monstruo de varias cabezas que al final de cuentas lo que ha hecho es fagocitarse la democracia, ¿no es cierto? Entonces se puede buscar, yo creo, una estructura adecuada para la perspectiva que tú estás planteando. Yo no he dejado de valorar la demanda de un mayor presupuesto. Sabemos que el presupuesto de todo el sistema judicial ahora es de menos del 0,5%, siempre ha sido así.
Entonces, es importante, obviamente, esa demanda, pero no debería ser la única. Creo que hay otros temas importantes. Aprovecho este espacio para un poco de propaganda, para un espacio para recordar que la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, junto con las 9 asociaciones departamentales, hemos enviado una carta porque aún de nuestras peticiones no nos han permitido participar en esta primera sesión de el anuncio de reforma a la justicia. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Nuestra postura es clara. No hay reforma judicial sin transparencia y los periodistas creo que podemos contribuir de una manera importante en este proceso que se está iniciando, asumiendo también la responsabilidad que nos corresponde para garantizar que la dinámica de funcionamiento del sistema judicial se ajuste a la normativa, que los periodistas también cumplamos nuestro rol, no nos constituyamos en tribunales paralelos, pero que continuemos cumpliendo nuestro trabajo si es que todo el sistema judicial se transparenta y adopta una estructura que permita un acceso transparente a la información. He dicho también, Amal. Ok. Robert, segunda vuelta. No, ahí simplemente recalcar Estamos una en la cosa que segunda vuelta. sí, una cosa que yo ya dije, simplemente voy a recalcarla. Yo no creo que sea necesario una nueva instancia de interpretación de la Constitución. Para eso estaba, antes de la existencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. Simplemente crea una comisión, una mesa, una repartición para cuestiones de interpretación constitucional. O sea, pero hay que tratar de evitar toda esta hidra de tantas cabezas. O sea, hay que quitar simplemente ese Tribunal Constitucional. Bueno, pasemos al otro tema. Queda pendiente lo de el Tribunal Constitucional, se abre el debate. El punto que no se discutió ayer, porque es normal, es un primer acercamiento. Yo creo que la reunión de ayer, esta cumbre, tuvo como objetivo mostrar un poder judicial independiente. Creo que esa fue la función. Y segundo, el que el presidente del Tribunal Supremo se planta, ¿no? Y dice, queremos independencia, no queremos que nadie se inmiscuye. Discretamente no se pronuncian sobre el Ministerio de Justicia, pero es evidente que o los invitaron tarde o el propio presidente Paz Pereira pues no hizo nada para que su ministro de Justicia llegue a este encuentro. Y te fijas que el encuentro no fue organizado por el gobierno, fue organizado por el propio Poder Judicial. Yo creo que esto es un mensaje muy fuerte, ¿no? Y que abordan estos dos temas que a mí me parece fundamental. Queremos además un Poder Judicial sin prorrogados. Creo que es algo muy importante. ¿Cómo los van a echar? Yo espero que el Poder Legislativo le devuelva el expediente a la Fiscalía y la Fiscalía abra el proceso penal por usurpación de funciones. Yo espero que esa sea la movida. Pero lo que no se tocó y que se tocará en algún momento es, se necesita una reforma constitucional para que el Poder Judicial sea nombrado por el Legislativo por 2/3 como era antes, o se mantiene esto del voto universal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sirvió el voto universal? Yo me animo acá a decir que así como he dicho que debería cerrarse el Tribunal Constitucional, también debería procederse a una reforma de la Constitución, porque el elegir por voto a los magistrados no ha servido realmente de nada en el país, ha sido negativo. Hay pocos países en el mundo que tienen este experimento, creo que Japón, algunos estados de Estados Unidos y algo más por ahí, pero en general deberíamos recuperar que el legislativo escoja a las mejores personas, este democratismo que hemos tenido, unas filas larguísimas que daban vuelta por el legislativo, gente con sus papelitos, con su folder, para tratar de postular, de los cuales 95% de ellos ni siquiera podían pasar la primera vuelta porque no cumplían
con los requisitos. Creo que ha sido una manera del MAS de insertar eso en la Constitución para precisamente controlar el tema de la elección de jueces, copiado recientemente en México. ¿Por quién? Por otro gobierno de corte autoritario como el que tienen en México. Pese a una oposición en México muy fuerte, al final el gobierno se impuso. En la votación de los jueces participó creo que el 8% de todos los votantes, o sea, nos ganaron todavía a nosotros que teníamos 2/3 que votaban blanco y nulo. En fin, yo creo que esa es otra cosa, pero que obviamente tiene que ser, como pues, lógico, en la Constitución, seguramente en el marco de otras reformas constitucionales que habrán. Yo creo que podríamos mencionar acá, no estaría yo de acuerdo en hacer una nueva asamblea constituyente, creo que sería un pérdida de tiempo, toda una cantidad de gente participando, sería innecesario, pero sí una ley de necesidad de reforma específica con algunos puntos que creo que deben reformarse, luego irá a un referéndum para que todos votemos, para saber si estamos de acuerdo o no, pero allí creo que debería incorporarse este tema del voto popular de los magistrados. ¿Qué dice Robert? ¿Se eliminaría ese punto o tú quisieras volver a la elección en el Congreso? Sí, yo estoy 100% de acuerdo con Raúl en este tema, ¿no? Cuando se presentó el proyecto por parte del MAS de que ahora sí vamos a tener una justicia democrática, los jueces van a ser elegidos por el voto popular y por méritos, etcétera, nos fue vendida la idea como la mejor y la más original del mundo mundial, ¿no es cierto? Pero ya existe este tema, existe en Suiza, existe en Japón, existe en cada vez menos estados de Estados Unidos, ¿no? Y digo cada vez menos porque van eliminando esta modalidad de elección porque se ha comprobado perversa, digamos, ¿no? Entonces, y claramente ha demostrado todas sus falencias y todos sus vicios, esta modalidad de elegir jueces, porque la justicia, lejos de mejorar, ha empeorado, ¿no es cierto? O sea, de lejos ha empeorado. Nos acordaremos que el ganador de las elecciones judiciales, el que más votos obtuvo, fue, no sé de cuál de las ramas del Poder Judicial, creo que obtuvo el 3% de los votos, ¿no es cierto? Era por simple mayoría. Y entonces con un 3% tenemos ahí unos jueces electos que hacen las cosas que hacen, por una parte. Entonces, sí, por supuesto que hay que eliminar esto. Sí, no estoy seguro si se hace por una reforma constitucional o puede ser una ley, pero y también estoy de acuerdo con Raúl en esta propuesta de que si tuviera que haber una reforma constitucional, tendría que hacerse de acuerdo a una elección de notables que reescribieran los artículos que son necesarios de ser reformados y luego se pasa a un referéndum. Y aquí también quiero recordar el hecho de que cuando se aprobó nuestra constitución en la nueva constitución en el año 2009, se aprobó con un 69%, si no me equivoco, lo cual es un porcentaje bastante bajo en comparación con las aprobaciones de otras constituciones en referéndums, en plebiscitos, ¿no? Normalmente se aprueban por 80, 90%, porque se supone que son productos de un gran consenso. 69% en el caso de Bolivia es uno de los porcentajes más bajos. No es que sea ilegítimo, no es que sea ilegal, pero no es así enormemente popular, no ha sido por unanimidad como en otros países. Bueno, para que Zulema le ponga la salsa, discrepo. Imagínense bajo el régimen del MAS, con 2/3 y más en el Parlamento, que la Comisión de Constitución del MAS elija a los miembros de los órganos judiciales, del órgano judicial y con todas sus ramas. Por favor, imagínense, nombran a todos los que quieren, a todos los funcionarios de Evo Morales. Es decir, no es el pecado no es el voto popular. El pecado es qué tipo de régimen está en vigencia. Bajo el gobierno de Evo Morales, no importa si era voto universal o si era comisión parlamentaria, siempre los miembros de los tribunales hubiesen sido masistas. Ahora, fíjense qué ironía. El voto popular
la última elección judicial que tuvo mayor participación gracias a Luciana Campero, esta diputada de Tarija, que ahora les digo cuál fue su aporte, resulta que pudieron ser electos ahora magistrados y 2 tribunos absolutamente al margen del MAS. Gracias a ese voto es que está el actual presidente del Tribunal de Justicia, que realmente ha agarrado la sartén por el mango y la propia sartén para luchar por una justicia independiente, proba, etcétera, etcétera. Si no hubiese sido ese voto popular, el MAS hubiera elegido a toditos, ¿no? Y hoy no tuviéramos ni siquiera en el horizonte una luz de esperanza para una justicia independiente. Ojo, ¿qué hizo Luciana Campero? Cuando todos nos inclinábamos por el voto en blanco, ¿no? Que al final de cuentas no sirvió para nada, salvo para dejar en evidencia nuestro repudio a los candidatos oficialistas, Luciana Campero dijo, miren, hay candidatos independientes, votemos por los independientes, en tan lista, masistas son fulano, sutano y mengano, y estos son independientes. Oiga, y el electorado le dio la razón y salieron electos los actuales magistrados que realmente están jugando un rol importantísimo, o me digan que no, importantísimo. Entre ellos, Saucedo, reelecto, entre otras cosas, para la gestión 2026. ¿Qué dicen de eso? Buen argumento. Zulema. Amalia, sí, más allá de las críticas que se han formulado, que las ha detallado Raúl, también lo ha respaldado Robert, creo que tampoco podemos entrar ahora en la lógica de borrón y cuenta nueva todo, ¿no? Tenemos que aprender las lecciones y el problema, coincido contigo, no es la votación en sí, sino la forma como se han habilitado los candidatos, ¿no? Y los mecanismos que el movimiento al socialismo ha ido implementando para impedir que esas elecciones tan importantes, porque claro, estábamos eligiendo a los magistrados y a los representantes de todo el sistema judicial, el MAS le ha ido poniendo cortapisas a todo el proceso, ¿no? Entonces, la manera como se han elegido, una cosa, por ejemplo, que está prohibido en el reglamento, es que los candidatos a las diferentes instancias del sistema judicial no puedan hacer propaganda, no puedan plantear directamente una dinámica de debate entre unos y otros para que la ciudadanía esté informada. En la primera elección fue realmente terrible la manera como el movimiento al socialismo manejó. El movimiento al socialismo ni siquiera tenía que tomarse el trabajo de hacer conocer los nombres de los candidatos. Manejaron con números, hicieron listas, dijeron hay que votar por el 1, por el 8, por el 15 y por el 12, etcétera, etcétera. Fue más o menos como la elección de la Cooperativa Telefónica de La Paz, cuyos resultados también son desastrosos y los conocemos, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta las preocupaciones que se tienen alrededor de aquello y mejorar el sistema. En el último proceso de selección, felizmente hubieron esfuerzos como los de la diputada Campero, pero en el último proceso de selección lo hemos constatado públicamente. Hubo hasta chanchullos, ¿no es cierto? Como los diputados y senadores del MAS en la comisión se encontraron maneras para señalar las respuestas que tenían que señalar los candidatos, ¿no? Y eso ha ocurrido no solamente en el proceso de selección, de preselección, digamos, de candidatos en la Asamblea Legislativa de los candidatos al sistema judicial, sino en otras elecciones, ¿no es cierto? La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia se ha negado a participar en algunos procesos porque nos invitaban a participar, pero nos ponían una condición. No pueden hacer ninguna observación respecto de la dinámica del proceso mientras este dure.
O sea, nos imponían una condición de censura previa. Imagínense, los periodistas que representábamos a un gremio tan importante para la transparentación de los procesos mudos. Entonces le han puesto cortapisas para todo. Y lo que habría que revisar son los procesos de selección, no solamente de la elección de los candidatos al sistema judicial, sino de otras autoridades también. Yo creo que son los temas que se irán discutiendo, ¿no? Que se irán especialmente en el Poder Judicial, y se espera que Romer Saucedo y se espera que el Parlamento presencie mociones de reforma a la justicia, ¿no? Posiblemente con reformas parciales a la Constitución o no. De momento, este tema es uno de los que hay que discutir. Y acá en 2 rondas ya tenemos posiciones discrepantes, y eso es lindo, y eso es lo importante que hay que discutir. Vuelvo al Poder Ejecutivo. Raúl, primera semana de gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Parecería más, ¿no? Parecería muchísimo más. Rodrigo Paz y su vicepresidente, ¿crees que esto se pueda arreglar? ¿Que en el camino se arregla la carga? ¿Que vamos a tener en algún momento un gobierno más coherente? Soy pesimista respecto de eso. Creo que estos problemas van a seguir. Creo que también Lara apela a un segmento de la sociedad, un sector de la sociedad, porque él se ve a sí mismo, creo yo, como posible candidato el 2030, y él tiene que seguir hablándole a esa base, ¿no es cierto? Creo que no va a haber una mejora. Espero que sí la haya. Creo que Rodrigo tiene que hacer los esfuerzos de comunicación, etcétera, el presidente Paz, pero me parece que estos problemas van a seguir, y creo que Lara va a ser como una piedra en el zapato, y va a generar este ruido de fondo permanentemente, ¿no es cierto? Y es posible que en algún momento incluso llegue a un rompimiento, ¿no? Es posible que ya no sea solamente un ruido de fondo, sino ya un rompimiento, y que Lara se convierta en el entre comillas, cabeza de la oposición, jefe de la oposición. No creo, sin embargo, como otras personas, que Lara tenga la capacidad de tumbar al gobierno, eso no creo. Pero sí puede ser realmente un tema preocupante, de preocupación permanente, en fin. Y ahí veremos Rodrigo cómo tiene que reaccionar. Yo creo que en un determinado momento ya tendrá que ponerse más firme, y si hay un rompimiento, bueno, actuar en consecuencia con ese rompimiento. Ojalá que no lleguemos a eso, pero temo que sí va a ser. Ya ha habido demasiadas muestras durante la campaña, antes de la primera vuelta, antes de la segunda, antes de la posesión, y en estos días, de que hay esa tendencia de Lara a generar esta conflictividad, seguramente por un rasgo de su carácter, pero también por una idea política de mantener esa base electoral, digamos, vigente y todavía fiel a él, pensando seguramente en el futuro. Robert. Bien, pues el tema es fascinante, ¿no? Y me gustaría recordar algunos antecedentes. Nos acordaremos que en la recuperación de la democracia, durante el gobierno de la UDP, el doctor Siles era presidente, Jaime Paz era vicepresidente, y Jaime Paz en determinado momento se quejó porque el doctor Siles decía: Paz, no me manda ni siquiera a comprar el pan, ¿no es cierto? Se sentía como la quinta rueda del carro. Y eventualmente hubo una especie de ruptura entre el presidente y el vicepresidente, que terminó en la habilitación del vicepresidente como candidato a las siguientes elecciones. Luego también hubo una ruptura parecida a mediados de la presidencia del presidente Banzer. Se acordarán ustedes en la etapa democrática de Banzer, con Tuto Quiroga como su vicepresidente, donde, aludiéndolo a Tuto Quiroga, Banzer decía: prefiero 1 gramo de lealtad
a una tonelada de inteligencia, ¿no? Porque, digamos, indirecteando, diciendo que Tuto le habría sido de alguna manera desleal. Y ahí hubo una especie de ruptura. Sabemos cómo desembocó esto. Banzer enfermó y Tuto terminó siendo presidente. Y ahora es bien interesante la situación porque tenemos a un Lara que ciertamente protagoniza las noticias, no necesariamente de una manera positiva para el gobierno. Y yo quisiera matizarlo con una información extra que apareció, no estoy seguro si ayer o hoy mismo, acerca de la pérdida de militancia del movimiento al socialismo, ¿no? El movimiento al socialismo había perdido algo así como 90 y pico mil militantes de su 1,000,000 y pico que registró el día de las elecciones primarias hace años, ¿se acuerdan? ¿No? Y esto significa algo así como la pérdida de un 15% de su militancia y que dentro del movimiento al socialismo hay un ala larista, ¿ya? Ahora, yo creo que podemos imaginarnos dentro mismo de esta gestión presidencial de Rodrigo Paz, no necesariamente una ruptura, pero imaginémonos al presidente Lara fundando su propio partido, ¿no? Con esta gente descontenta del MAS, que podría ser el ala larista que se convierte en un partido, etcétera, y efectivamente ir a un escenario parecido al que anota Raúl, que tengamos una oposición dentro mismo del gobierno. Así que, y todo parece apuntar en ese lado. Ha pasado una semana desde la asunción del gobierno y ya tenemos estas fisuras importantes, estos disensos importantes que yo me imagino que el Ejecutivo, y sobre todo el círculo del presidente Paz, estará pensando cómo manejar en el futuro, que va a ser difícil, va a ser complejo, va a ser complicado. Zulema. A ver, en la línea de análisis de Robert y también trayendo a colación algunos temas de la historia, creo que es bueno recordar también que el autor de estas especificaciones sobre el rol del vicepresidente y su intervención tan directa, por ejemplo, en el gabinete de ministros, es Álvaro García Linera. Debemos recordar que todo esto fue producto de la Asamblea Constituyente, donde tenía una notable incidencia a través no solamente del señor Arconada, el español que vino a articular las principales propuestas del movimiento al socialismo, sino también de un grupo que estaba encabezado por la señora Teresa Morales, ¿no? Ellos son los autores de lo que hoy reclama Lara como, digamos, las funciones que le corresponden, digamos, desempeñar en el ámbito del poder ejecutivo. Va a ser un problema porque coincido con Raúl en sentido de que Lara ya está en campaña. Entonces, en esta primera etapa es un problema, va a continuar siendo un problema, pero no sé hasta cuándo Lara podrá seguir en la misma dinámica, en la misma lógica que le estamos observando ahora. No sé si una persona va a poder sostener 5 años de campaña en las redes sociales, en el TikTok, etcétera, etcétera. Tengo la impresión de que a lo más que puede llegar Lara es a obtener unos buenos recursos por reconocimiento de los likes que hace a los influencers, la empresa que maneja el TikTok, ¿no? Va a llegar este momento, creo yo, porque la ciudadanía se va a cansar, porque digamos, lo que está haciendo Lara no es precisamente transparentar de inicio la gestión gubernamental, sino lo que está haciendo Lara es generar conflictividad en el inicio de la gestión gubernamental y creo que va a continuar con esta lógica. ¿Qué ha pasado con su ministro de Justicia? ¿No? Ha irrumpido Lara en sus redes sociales y lo único que ha hecho es plantear una lógica de defensa intransigente sin transparencia en mi criterio, sin información y respetando a sus propios seguidores sin decir que efectivamente su ministro de Justicia estuvo involucrado en el caso Belaunde, no fue transparente, no fue honesto. Agarró un certificado de la RECAP para decir, aquí está el certificado, no existió la sentencia. Y hay sobreabundante información para demostrar que hubo la sentencia, que efectivamente el señor
Vidovic, creo es el apellido del ministro de Justicia, nunca cumplió un solo día en la cárcel como consecuencia de esa sentencia, porque la sentencia era de 3 años, ¿no es cierto? Entonces, la gran duda es, ¿qué pasó? ¿Quién está manipulando el REHAB? ¿Quién ha hecho desaparecer esa sentencia que fue publicada por todos los medios de comunicación? Y el señor Lara no lo dijo nunca en su defensa intransigente del ministro que logró imponer en el gabinete a el presidente Rodrigo Paz. Bueno, al margen del caso Belaúnde, el punto es que Lara tiene un ministro, no solo uno, tiene dos. Justiniano me parece que es parte de la cuota de poder, y lo que se está discutiendo hoy es poder. Y Lara tiene dos conceptos que guían su conducta y sus discursos tiktokeros. Uno es el dolor que siente por haber sido expulsado de la policía y quiere vendetta. Ahora que tengo poder, quiero vendetta. Quiero decidir quién va a ser el alto mando militar para que sean mis generales, mi comandante al servicio de mi vendetta. Quiero a Russo, pero en la pena de muerte, y al fulano en la pena de muerte, y quiere toda la venganza. Es decir, concepto de justicia no tiene concepto de vendetta. Y me parece terrible que una semana y no hay cambio del alto mando policial. ¿Por qué? Porque Lara se ha metido ahí, ha puesto una cuña, y debe ser un conflicto interno tan grande, que Oviedo, que es una personalidad fuerte de este gobierno, no ha podido imponer su criterio. Tiene el aval del presidente, pero no tanto. Esto me parece un conflicto muy grande. El vicepresidente usurpando funciones al ministro de gobierno. Y el segundo el ministro que tiene, Justiniano, un ministro, una personalidad, Oscar Mario Justiniano, denunciado por Carlos Valverde de Santa Cruz, que conoce quién es Oscar Mario Justiniano, como un personaje que se reunió con los hijos de Arce Catacora, que se reunió con Marcelo y Rafael en Miami, tiene las pruebas, las presenta y solo pregunta: ¿qué hiciste en esa reunión? ¿Por qué fuiste a la reunión? ¿Qué se discutió? ¿Qué se acordó con los hijos de Arce? Y Justiniano hoy, como punta de lanza de un sector económico muy importante en el país y más que todo en Santa Cruz, pero como una gestión paralela, ¿no? Como un poder paralelo a el presidente Rodrigo Paz. Y esto me parece insostenible. Como dice Zulema, esto no aguanta 5 años, ¿no? El presidente Rodrigo Paz no se puede hacer el loco y decir, bueno, que haga lo que quiera. No puede, ¿no? Pero para frenarlo, ¿qué puede hacer? En otros países, Noboa mandó a su vicepresidenta de embajadora a Egipto. Hubo una pelea, Robert, muy grande también, entre Paz Estenssoro, año 1960 al 64, porque su vicepresidente era Juan Lechín Oquendo, y era no una piedra en el zapato, era una dinamita debajo de la silla presidencial, y Juan Lechín terminó organizando el PRIM, su propio partido, y se dividió el MNR, etcétera, etcétera. No sé si lo mandó de embajador, no sé, pero algo tiene que hacer Rodrigo Paz, me parece, ¿no? Sí, en ese caso no lo mandó de embajador, y de hecho ese es uno de los motivos por los cuales se socavó tanto la autoridad de la revolución, del gobierno de la Revolución Nacional, ¿no es cierto? Pero hay otro antecedente quizás más interesante. En 1926 a 1930, cuando era presidente, gana la presidencia Hernando Siles, como delfín del expresidente Bautista Saavedra. Bautista Saavedra, jefe del partido republicano, una vez que lo autoriza
o lo señala a Siles como su sucesor, le dice, bueno, tú vas a ser presidente, porque era cantado que iba a ser presidente, pero yo soy el jefe del partido y vamos a firmar un papelito, un documentito donde tú, presidente de la República, pues te comprometes a obedecer al jefe del partido, ¿no? Y para garantizar esto te voy a poner un vicepresidente que es mi hermano, Abdón Saavedra, para que verifique que tú estás cumpliendo las cosas y si no las cumples, pues te irás abajo y él subirá a la presidencia. ¿Qué es lo que hace Siles cuando llega a la presidencia? Pues agarra y lo manda a Saavedra como embajador a alguna parte y a Abdón Saavedra lo manda a agradecer a todas las comisiones, a todas las delegaciones que habían venido a Bolivia para felicitar al país por el centenario. Y lo tiene durante 1 año y medio viajando por el mundo agradeciendo las felicitaciones de todos los países, ¿no? Entonces hay formas de manejar eso. Habrá que darle cosas que hacer a Lara, pero como bien dicen tanto Zulema como Raúl, ciertamente no parece manejable la situación tal como está en este momento. ¿Qué dicen de Justiniano, Raúl? Estoy hablando de Óscar Mario Justiniano, ministro de Medio Ambiente, de Industria, y de Branko Marinkovic en la Comisión de Tierras. Sí. A ver, yo pienso que hay 3 características principales de este gobierno. Voy a empezar diciendo que creo que el presidente ha intentado tener un gabinete meritocrático y en varios de los cargos así se ha demostrado. Ese es un rasgo. El otro rasgo es Santa Cruz presente, la élite cruceña, la dirigencia cruceña presente en el gobierno como un aliado muy importante y como un sustento muy importante. No tengo esa información que tú tienes de que sería una cosa especie más o menos paralela al gobierno, pero sí se nota claramente acá Santa Cruz o la élite cruceña, la agroindustria cruceña, con 2 actores importantes, el ministro Romero y el ministro Justiniano, que representan esa visión del país, ¿no? Si antes habían otros sectores que estaban presentes en el gabinete durante estos últimos 20 años, ahora creo que podríamos decir que hay el sector de la agroindustria cruceña con 2 cargos importantes en dos ministerios. Y el tercer rasgo y el tercer aliado importante creo que sería Estados Unidos, como también un pilar de defensa y de respaldo y de apoyo al gobierno de paz. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, claramente aquí hay una presencia importante. Seguramente el presidente ha visto dónde tengo que apoyarme, cuáles son mis puntos de respaldo. Podría haber escogido otro seguramente. Curiosamente, en el lugar donde perdió, que es en Santa Cruz, de ahí ahora proviene ese apoyo, que sin duda debe ser un apoyo importante, económico, etcétera, político, en fin. Podría haber tenido otras opciones, ahorita no lo sé, porque todas esas otras opciones tal vez son muy relacionadas al MAS o a Evo Morales, ¿no? Pero claramente ha escogido como uno de los, digamos, apoyos importantes a Santa Cruz o a lo que podríamos llamar la dirigencia cruceña. Y ahí está Justiniano claramente, que además es propietario o socio del Deber de Santa Cruz, que eso seguramente le da un poder adicional, y como ya he mencionado también al ministro Romero. Sobre este punto, ¿algo que decir? Sí, Mamalia, pienso que la presencia de Justiniano está poniendo, digamos, en evidencia esta intención del presidente Rodrigo Paz de apoyarse en alguno de los bloques de poder de Santa Cruz, ¿no? Porque Justiniano tampoco está representando a todo lo empresariado del agronegocio. Hay bloques de poder en Santa Cruz. Pero a mí me preocupa, y quiero retomar el hilo de lo que dice Raúl Peñaranda, es la presencia anterior porque me imagino, ¿no? Que Justiniano ya ha dejado sus acciones. Creo que en realidad no tenía mucha presencia accionaria en el Deber, pero sí fungía como vocero del Deber, de los nuevos socios del Deber, y una manifestación contundente de estos vínculos que se le están atribuyendo con los hijos de
del expresidente Arce Catacora, creo que es la manera como han sacado o han intentado sacar o continúan intentando sacar del escenario a uno de los periodistas más notables del periódico El Deber. Estoy refiriéndome al colega Guider Arancibia. La Asociación de Periodistas, como ustedes conocen, ha expresado no solo su solidaridad con el compañero, sino también ha manifestado su demanda de justicia en el caso de la agresión de la que fue víctima por parte de un sujeto que lo agredió en uno de los hangares del Trontillo y que se vinculó luego a uno de los hijos de Arce Catacora, piloto de Arce Catacora. Es tan evidente esta relación que días antes de que termine su gestión, la ex viceministra de Comunicación, la señora Halcón, me llamó demandándome que la Asociación de Periodistas rectifique ese comunicado. Y yo le dije que no teníamos nada que rectificar, porque más allá de los vínculos estos entre el hijo de Arce Catacora y este piloto agresor, lo que la Asociación de Periodistas hizo es exigir justicia, porque la demanda de Guider Arancibia ante la justicia fue por la agresión. Fue agredido físicamente, este sujeto destruyó su celular, lo amenazó de muerte y eso es lo que denunciamos. Le aconsejé Pero, que... Zulema, ¿qué tiene que ver esto con Justiniano? Justiniano se reúne con los hijos de Arce Catacora, pero ¿tiene algo que ver con el despido del periodista? Tiene algo que ver, directamente que ver con la situación de Guider Arancibia, querida Amalia, porque justamente lo que se estaba denunciando son los vínculos del hijo del presidente con un tema que seguramente ya se va a conocer en el futuro, que no solamente está asociado al agronegocio, sino que está asociado con expediciones que el hijo de Arce Catacora estaba haciendo para la detección de tierras raras, que como ustedes saben, es un tema que está colocado en la expectativa de muchos inversionistas que quisieran venir a Bolivia. Y uno de los personajes que estaba involucrado en eso era justamente el piloto del hijo de Arce Catacora. Ahora, cuando Justiniano se entera de que se está siguiendo una pista que puede involucrar al hijo de Arce Catacora, lo que decide es sacar del escenario a Guider Arancibia, un periodista con más de 40 años de trabajo en El Deber y con muchas investigaciones que le valieron los más importantes reconocimientos al periodismo de investigación que hizo ese medio de comunicación. Ahora, ¿cómo llega Justiniano? ¿Puedo preguntar algo? Espera un ratito, Robert. Sí. ¿Cómo llega Justiniano al gobierno? Llega de la mano de Lara. Eso es lo interesante. Hace un par de días, un día antes de la cumbre de justicia, Lara y Justiniano se fueron a Santa Cruz a una reunión con la cúpula de la CAO y si no es la CAO, la cúpula del empresariado agroindustrial de Santa Cruz. Una reunión que no está auspiciada por el presidente Rodrigo Paz, una reunión que se hace casi en la clandestinidad, pero van del brazo Lara y Justiniano. Amalia, yo pienso que es coherente lo que tú estás diciendo, porque si por algún lugar se ha podido establecer este vínculo entre Lara y Justiniano, es por la incidencia del arcismo, que como todo que dicen, apoyó a Lara también para que consolide su triunfo en la segunda vuelta, ¿no? O sea que todavía los hijos del expresidente Arce Catacora, están jugando sus fichas políticas. Justiniano efectivamente jugó un papel muy importante en la CAO, vinculado al agronegocio, pero no es precisamente pues un personaje muy notable, ni representante de todo el poder del agronegocio en Santa Cruz, y menos de la política, ¿no? O sea, la única explicación es este vínculo que lo asocia a Lara y que, bueno, es absolutamente incoherente
que un personaje de esas características sea la cabeza de la política gubernamental en temas de medio ambiente, ¿no? Justiniano y Branco son más o menos la antítesis de lo que debería ser la conducción de dos poderes del Estado tan importantes como es el Ejecutivo y el Legislativo para avanzar en materia de las políticas ambientales, en un contexto en el que estamos viviendo de la COP30, que está delineando a nivel global, digamos, políticas interesantísimas en materia de medio ambiente y cambio climático, ¿no? Ok. Robert. Una preguntita nada más de detalle, Zulema. Este piloto del hijo de Arce, ¿tiene algo que ver con la presidencia? ¿No es un piloto de la presidencia? ¿Es un piloto militar? ¿Es un piloto civil? ¿Es un piloto particular del hijo de Arce? Es un piloto civil que le manejaba una avioneta que obviamente no está directamente a nombre de Arce, del hijo de Arce Catacora, ¿no? Pero que se cuenta con información que lo vincula estrechamente. La viceministra de Comunicación, como le consta a Raúl Peñaranda, nunca se ha comunicado con nuestras instituciones. Personalmente es la primera vez que me llamó para interceder por el piloto, pretendiendo que nosotros rectifiquemos nuestra posición en relación a esta temática. Lo que yo le aconsejé es que el piloto se presente a la justicia y al día siguiente la viceministra logró que la fiscalía lo convoque y 3 días después se presentó a la fiscalía y se acogió al silencio en el tema en el que está involucrado Guider Arancibia por una demanda por violencia, ¿no es cierto? Entonces ahí parece un tema menor el de Guider Arancibia, Amalia, pero no lo es justamente por estas vinculaciones y por estos temas que Guider Arancibia estaba investigando y que hoy pretenden que deje de investigar. Raúl, ¿sobre esto tienes algo que decir? Solamente agregar que Justiniano sí es un personaje importante del empresariado cruceño. Ha sido presidente de la CAO hasta hace 2 años y luego presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Es un referente empresarial desde ese punto de vista. No tenía esta información de que él más bien tiene una relación con Lara. Sí había este tema del deber y yo creo que él tontamente despide a un periodista, un colega tan valioso, lo hace despedir a pocos días de la salida de un gobierno que está de salida. Una decisión totalmente contraproducente para él, o sea, mala desde el punto de vista que no tienes que despedir a un periodista por su trabajo, obviamente, pero además mala desde el punto de vista de la gerencia del deber. ¿Qué sentido tenía despedirlo cuando el gobierno de Arce ya se estaba yendo? Pero bueno, pero sí quería resaltar el tema de que sí es un empresario importante, no secundario. Ha tenido otros cargos en otras entidades empresariales cruceñas, pero nada menos que ha sido presidente de la CAO y presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Bueno, está pendiente un decreto que está en manos de Lupo, el ministro de la Presidencia, un decreto que reordene el Poder Ejecutivo, porque el primer decreto y la posesión de los ministros ha sido como para salir del paso. Tienen que decidir si reducen ministerios, hay 4 que son interinos, quiénes van a ser los titulares, etcétera, etcétera. Se olvidaron del Ministerio de Minería, por Dios, terrible. Tal vez este decreto sea el principio de una pulseta contra Lara, digo yo, a ver si por ahí le quitan al ministro de Justicia y sacan a Justiniano, porque empezar con una avalancha de críticas no es lo mejor que le puede pasar al presidente Paz. Yo quisiera decir algo al respecto, Amalia. Me acuerdo que la ex precandidata a la presidencia, Amparo Vallivian, hizo un cálculo de los funcionarios del gobierno que podían ser reducidos, ¿no? Es decir, quitarle grasa al Estado.
Y por mucha buena intención que ella tenía de realmente disminuir el Estado Nacional, el tamaño del Estado, pues se dio cuenta de que era lo máximo que se podía quitar era entre un 11 y un 15% de los funcionarios, ¿no? Que con eso se podía lograr un ahorro muy, muy considerable, pero que no podías ir mucho más allá sin afectar verdaderamente la funcionalidad del Estado. Y dado que el grueso de los funcionarios del Estado son policías, miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas y maestros y médicos, ¿no es cierto? El aparato burocrático es relativamente pequeño en comparación con esto. Así que es verdad esto del ministro Lupo que está elaborando este decreto. Me imagino que debe ser una pesadilla logística el intentar ver qué cosas se van, qué cosas se quedan, qué cosas se fusionan. Va a ser muy complicado y seguro que no va a estar exento de críticas, ¿no? Pero yo diría que no es un tema de que nos dé muchas esperanzas que vamos a ver un Estado radicalmente reducido. Yo creo que vamos a ir viendo eso a lo largo de los 5 años de gobierno, pero no creo que lo veamos así de buenas a primeras. Raúl. Sí, y muy interesante lo que menciona Robert y coincido. Realmente hay poco que reducir. Curiosamente, decimos que hay 500,000 de funcionarios públicos, claro, pero 450,000 de ellos son, ya lo ha dicho Robert, o maestros, o personal de salud del Estado, o policías, o Fuerzas Armadas. Obviamente allí no se puede reducir nada por razones obvias. También hay mucho en gobernaciones, en municipios, que el Poder Central tampoco tiene tuición para hacer, obviamente, esa reducción. Hay la cifra de 25,000 personas que realmente dependen del Poder Ejecutivo Central, solamente 25,000. ¿Y de eso cuánto se podrá reducir? Yo creo que hay más en las empresas estatales, autárquicas, autónomas, etcétera. Y yo creo que hay también una cantidad para reducir. Pero en el Poder Ejecutivo solamente son alrededor de 25,000, lo que realmente se puede quitar. Ya he dicho, no podemos reducir obviamente militares y etcétera sin que haya un conato de golpe de Estado, ¿no? Y ahora también, saliendo un poco como Contreras, son 17 ministerios los que dejó el gobierno anterior, que ahora se han reducido a 14. 17 ministerios tampoco me parece una cosa muy grande, muy ampulosa. En cualquier país de la región hay más de 20 ministros. Y nosotros en el pasado hemos tenido también, en alguna ocasión, creo que, si mal no recuerdo, hasta 21 ministerios. Ahora tenemos 17. Obviamente algo se podrá quitar, pero empezaron quitando minería, fusionándolo a hidrocarburos, me pareció un error. Además, tampoco se reduce mucho porque se convierte simplemente el ministro de minería, se lo convierte en viceministro de minería y prácticamente toda la estructura, creo que se puede, el otro día alguien mencionaba que se podían quitar 100 cargos si es que se convirtiera en un viceministerio y dejara de ser ministerio, pero es un país minero, Bolivia, realmente queremos fusionar ambas carteras, no sé, Sánchez de Lozada del 93 ya las fusionó, ¿se acuerdan? Precisamente con los superministros, y allí estaba el padre, Fernando Romero, el padre del que es ministro actualmente, y Sánchez de Lozada tuvo que retroceder a los pocos meses y nuevamente abrió la cartera de minería, porque se dio cuenta de la importancia de hacerlo. Entonces, este es un tema tan importante, pero difícil haber prometido reducción de ministerios, y ahora cuando llegas a la realidad te das cuenta que tal vez era una promesa que no da los frutos que se esperaba que dieran, y aquí termino. Ha habido una encuesta recientemente, a los pocos días del inicio del gobierno, y el tema principal que la gente ve como algo positivo es reducción de ministerios, de todos modos. Entonces, acá tenemos un tema de difícil solución para el presidente y para el ministro Lupo, que está tratando de hacer esto de una manera lógica, ya lo ha dicho Robert, siguiendo lo que planteaba Amparo Vallivian, se puede reducir una cantidad, pero si reduces mucho, también puede haber parálisis administrativa en el Estado. Tal vez la pregunta es si el presidente Paz va a mantener al ministro de Justicia
y tal vez cerrar el Ministerio de Justicia, y si va a mantener a Justiniano por la ola de críticas, si va a respaldar a Justiniano y si va a respaldar a el ministro de Justicia. Tal vez esa es la única o las dos interrogantes en este. Amalia, no hay mucho por dónde recortar. Tal vez el mayor desafío que tiene Rodrigo Paz es cómo mejora la meritocracia a la que se comprometió en el Poder Ejecutivo. No me preocupa mucho el sector de la educación porque hemos tenido, creo, el más no jodido penetrar como lo hizo en otros sectores a los sindicatos de los maestros en todo el país, y ahí ha habido una especie de control sindical estricto. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la educación, de la salud, quiero decir, ha habido con toda esta historia de los médicos cubanos, de los bolivianos formados en Cuba, etcétera, etcétera, ha habido un nivel de improvisación por la vía del partido, del movimiento al socialismo que hay que ajustar. Y no sé, mi gran duda es, no sé si Rodrigo Paz, con toda la estructura que tiene, porque no tiene partido, con su partido de alquiler, que es el Partido Demócrata Cristiano, va a poder avanzar en la recuperación institucional, pero por la vía no tanto del número de funcionarios públicos o de la reducción de estos, sino de la calidad de estos, ¿no? En las últimas horas se ha conocido, por ejemplo, que se ha empezado a arrasar con el CERNAP, que se ha empezado a distribuir memorándum a todo el personal del CERNAP, anunciándoles que el día lunes dejan de ser funcionarios. Y en esa lógica están despidiendo a todos los guardaparques, por ejemplo. ¿Esa será la primera obra del ministro Justiniano? Es la pregunta que tengo. Sí, queda pendiente la designación del alto mando policial, que esa es una pulseta para que el presidente Paz decida a quién le da el poder, a su ministro de gobierno o a Lara. Está en discusión si cierra o no cierra el Ministerio de Justicia y si ratifica al ministro designado por Lara. Y está en discusión si ratifica o no al ministro Justiniano, que pues ha provocado una avalancha de críticas y de cuestionamiento. Al margen de si despide o no a un porcentaje o no de empleados públicos del gobierno central, porque eso es todo a lo que puede llegar, ¿no? Y con esas interrogantes, salvo error u omisión, cierro el programa. Raúl, ¿querías decir algo? ¿Querías decir No. algo? No, solamente qué gusto haber participado en el programa, querida Mali. Bueno, el gusto mío. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos los que han seguido el programa y la he pasado muy bien. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Amalia, gracias. Igualmente, un placer. Esto es Cabildeo Digital.